Crecí en un mundo en donde desde pequeños nos predisponían a un futuro basado en segmentación. Si te gustaba leer, te encaminaban a ciertas profesiones. Y si las matemáticas se te dificultaban, te mencionaban que simplemente te alejaras de ese mundo, porque no era lo tuyo, sin importar qué era lo que tú querías o lo que tú buscabas. Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han dudado de su propio potencial por una segmentación como esta? Yo también lo he hecho. Hace 9 años, cuando inicié mi educación secundaria, noté que la mejor definición de ciencia y tecnología que tenían mis compañeros era un smartphone, un celular inteligente, a pesar de llevar materias de rigor científico. Cuando llegaba la semana de la ciencia, a ellos no les interesaba, habían aprendido a tenerles miedo por ser tan difíciles. Y si algún profesor proponía alguna iniciativa, solamente participaban si estaba de por medio su calificación. Creían fielmente que la ciencia no era para ellos, porque no tenían las herramientas necesarias para lograrlo. En un grupo de personas existe la posibilidad de encontrar algunas que van a contracorriente del resto, lo cual provoca innovación y cambio. Pero si no expresan sus ideas, su pensar, su sentir, no pueden ser encontradas. Es por eso que la comunicación ha sido una pieza clave para esta gran aventura de encontrar mi camino hacia la divulgación científica. Me di cuenta que no estaba sola en el momento que encontré a personas con las mismas dudas que yo. ¿Por qué desde pequeños nos hacen que les tengamos miedo a las ciencias? ¿Por qué no nos creen capaces de llegar a más? Sin darme cuenta, en ese instante comencé mi primera investigación científica a los 13 años de edad. Hoy tengo 21. Me dediqué toda la secundaria, junto con 2 compañeros de grados superiores al mío, a hacer una investigación científica y a crear un modelo de aprendizaje con el fin de fomentar las vocaciones científicas en nuestros compañeros de secundaria. En la primera etapa decidimos hacer un diagnóstico. Teníamos que saber cómo estaba el nivel de relación de sus competencias científicas, tecnológicas y para la vida. Los resultados que obtuvimos eran alarmantes. Estaba más que comprobada nuestra hipótesis. En esta primera parte, junto a los jurados, mi parte favorita era pararme y mencionar lo siguiente. La investigación se realizó bajo una metodología no experimental cuantitativa transeccional descriptiva. ¿Se pueden imaginar a una niña de 13, 14 años enfrente de un público diciendo estas palabras? Y en la mayoría, ese público eran sus compañeros de secundaria. Ellos argumentaban que no estábamos haciendo ciencia, que lo único que estábamos haciendo era memorizar palabras. Al modelo de aprendizaje como tal, decidimos titularlo Logotrans. Logos por conocimiento y trans por transferencias. ¿Se fue el nombre que se nos ocurrió? Pues estábamos en secundaria. A todo el proyecto como tal, el diagnóstico, el diseño del modelo, la implementación, el protocolo de investigación y demás, lo decidimos llamar una llamada a las vocaciones científicas juveniles, en donde su supuesto base era que todos nosotros podemos aprender de la ciencia, incluso compartirla y hacer alguna investigación científica partiendo de nuestros propios gustos y nuestros propios hobbies. Para darles un ejemplo del gran impacto que tuvo Logotrans en la vida de los estudiantes, les contaré la historia de Ernesto Castellán. Nosotros, inicialmente, para probar el modelo, invitamos a los 131 estudiantes que conformaban la secundaria. Solamente 6 llegaron a la reunión. ¿Y qué creen? Él no fue uno de ellos. Él se quedaba con nosotros porque llegaban tarde por él a la escuela. Entonces buscaba compañía. Pero al darse cuenta de la oportunidad que le ofrecíamos, me pidió que fuera su asesora y coautora de su proyecto, decidiendo entrar con nosotros. Por supuesto, acepté. Su pasión más grande es la danza folclórica. No estaba bien visto que un chico la practicara por muchas segmentaciones sociales existentes que seguramente ustedes conocen. Además, le mencionaban que ese tipo de danza no era un deporte y mucho menos una forma de vida. Él estaba decidido a demostrar que no era así y lo logró a través de la ciencia. A su título y a su proyecto lo titulamos Desarrollando las inteligencias múltiples a través de la danza folclórica. Y no solamente fue encontrar la relación de las inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner y aplicadas a su grupo de danza folclórica, fue mucho más allá que eso. Fue todo un crecimiento personal. La ciencia es multidisciplinaria por naturaleza. Se necesitan de diversas habilidades para lograrla y llevarla a cabo. Ernesto tuvo el coraje de poder hacer cosas mucho más allá
de sus retos personales, de obstáculos que se le presentaban en el camino y de lo que nos habían enseñado, que nosotros no podíamos hacer ciencia, por la edad, por la falta de experiencia o simplemente porque no habían conocido a nadie que fuera capaz de hacerlo. Pero su pasión, su gusto por la ciencia, lo llevaron a representar a nuestro país hasta Perú en ciencia y tecnología. Como esta historia, hay otras 7, porque todos los jóvenes que entraron al modelo de aprendizaje obtuvieron su propio proyecto de investigación. Y seguramente ustedes se preguntarán, ¿cómo es que lo lograron si inicialmente su competencia científica era baja? La respuesta es sencilla. Nada fue impuesto. Nosotros les dimos la oportunidad de que se dejaran llevar por sus propios gustos, por sus propias curiosidades del mundo, y no les dimos a escoger en un universo limitado. Desgraciadamente, eso es algo que no está permitido en la educación tradicional. Nosotros les enseñamos que la ciencia va mucho más allá del salón de clases, incluso que va más allá de un laboratorio. Les mostramos que la ciencia estaba en sus propios gustos, así fuera algo que no lo pensaras. Y sobre todo, que todos nosotros tenemos la capacidad de aplicar conceptos científicos a nuestra vida. Esta última frase la escribí cuando estábamos desarrollando el documento final del proyecto. Y con el paso del tiempo me ha parecido tan acertada que me atrevo a decir que es una forma de vida que adopté y que es la razón por la cual me encanta divulgar la ciencia. Al darme cuenta que un simple pensamiento que tuve me había llevado a desarrollar un modelo de aprendizaje a tan corta edad y además efectivo, yo no lo podía creer. Gracias a él tengo el reconocimiento de campeona nacional en divulgación científica Expociencias 2015. Y además del hermoso título que tengo la dicha de poseer, se me otorgó la acreditación de ir a representar a nuestro país a la International Research School ubicada en Moscú, Rusia, para hacer mi segunda investigación científica. En ese momento me di cuenta que la niña curiosa que había sido de pequeña había encontrado el camino a donde pertenecía, el camino de la ciencia. Durante mi estancia en Rusia, conviví con chicas y chicos de diferentes países, nacionalidades, con idiomas completamente diferentes. Mis amigas de Irán siempre van a tener mi respeto y admiración, porque las segmentaciones no tienen fronteras y afectan en diversas magnitudes. Al darme cuenta que estaba en un país a miles de kilómetros de mi casa, con chicos que apenas entendíamos por el idioma, nos entendíamos entre nosotros, me di cuenta que fue una experiencia que revolucionó mi vida, cambió totalmente mis esquemas. Y saber que estábamos ahí, no por ser niños superdotados, no por ser algo fuera de este mundo, estábamos ahí porque teníamos el gusto, la curiosidad por conocer más de ciencia y conocer el mundo que nos rodea. Regresando a mi país, yo quería hacer cosas similares, quería tener estas mismas experiencias, pero sobre todo buscaba compartirlas, buscaba transmitir el conocimiento. Me di cuenta que lo que quería hacer tenía nombre, divulgadora científica. Y comencé a hacerlo en la Sociedad Científica Juvenil, una organización de jóvenes que divulgan la ciencia y que su lema es que en la juventud de hoy se encuentra la ciencia del futuro. Fui miembro fundador de la sede Puebla y me convertí en presidenta. También tuve la oportunidad de ser secretaria, vicepresidenta y presidenta nacional. Formé parte de esta organización casi 6 años. Y ahí me di cuenta que la divulgación científica es un compromiso que tenemos con la sociedad para generar un pensamiento crítico, analítico, objetivo, con el fin de conseguir una autorrealización plena y tener habilidades que nos ayuden por el resto de nuestras vidas. Ahí me di cuenta que necesitábamos más, que necesitaba conocer todo el tipo de divulgación existente. Y comencé a formar parte, a ser staff, a ser voluntaria, a formar parte de todo lo que podía de divulgación científica. Pero más allá de aprender los tipos de divulgación, me di cuenta de uno de mis sentidos de vida. Me dije, yo quiero ser esa chispa que encienda la curiosidad y la mente de los demás para que puedan hacer que la ciencia tenga lugar en su vida. Gracias a esto, no solamente he podido desarrollarme en el ámbito científico, he tenido muchos otros reconocimientos en oratoria, natación, otros deportes, en los modelos de las Naciones Unidas, todo con el fin de que aprendí que todo lo que yo tengo en mi vida lo transfiero a los diferentes ámbitos e incluso tengo una beca al Mérito Académico Ibero Puebla que me ayuda a tener mi licenciatura. Además de todo esto, tuve la oportunidad de, sin pensarlo, nunca pensé que seguir mis hobbies
me haría tener mi primer trabajo y fue en un instituto astronómico reconocido ubicado en Tonantzintla, Puebla. Cuando yo movía el telescopio solar, yo ya me sentía como una verdadera científica, pero más allá de eso, tuve la oportunidad de convivir con doctores, investigadores que se encuentran haciendo ciencia real en mi ciudad, en nuestro país. ¿Y saben de qué me di cuenta? Son humanos. Tienen gustos, tienen películas favoritas, tienen sentido del humor. No son esos seres inalcanzables que nos hacen ver en las películas. Ellos son personas tan comunes como tú, como yo. Tienen sueños y metas, pero también tienen fracasos y derrotas. Para mí, se necesitan romper todos los estereotipos que rodean a los científicos y que se den cuenta que todos podemos ser uno en cualquier ámbito de nuestra vida. También yo siempre supe que quería ser maestra. No sabía en qué momento de la vida lo iba a lograr o cómo iba a ser. Y mucho menos pensé que me llegara la oportunidad antes de terminar mi carrera. Desde hace 3 años soy docente en la primera escuela creativa de Puebla, el Colegio Lebret. A mi cargo, en la clase taller de Science and Engineering for Kids, tengo semanalmente a 250 niños, desde los 4 hasta los 12 años. Como yo les digo, mi futuro de México, porque literalmente está en mis manos. Y es una gran responsabilidad que me esfuerzo a hacer día con día de la mejor manera. Intento ser esa maestra que me hubiera gustado tener y me inspiro en aquellos que han marcado mi vida. Como yo les digo a mis niños, les comparto mis gustos, mi pasión por la ciencia, pero no los segmento. No les hago creer que las habilidades que tienen hoy van a definir lo que tienen que ser en un futuro. Al contrario, busco que sean innovadores, que sean curiosos, que sepan resolver problemas, que sean conscientes de las habilidades que tienen y que con ellas lleguen hasta donde ellos quieran. Y que no dejen que en su vida, por segmentaciones absurdas sociales, se les quite ese gusto y pasión que tienen por la ciencia. Hoy sé que mis niños Lebret siempre van a tener de la mano a la ciencia y a las ingenierías en su vida. A partir de todo esto, no solamente me he dado cuenta que la ciencia cambió mi vida por completo, me ayudó a desarrollarme como persona y también mis habilidades. Antes yo no podía pararme en un escenario y expresar mi punto de vista. Hoy es una grata experiencia. Me ha llevado a conocer a muchas personas, sobre todo a jóvenes mexicanos, que como nosotros decimos, somos una pequeña familia de nerds regados por todo el mundo. Yo sé que a nuestra edad muchas cosas parecen imposibles, y más porque muchas personas nos dicen que lo son. Yo no tenía muchas personas que creyeran en mí, sigo sin tenerlas, pero aquellas que lo han hecho me han impulsado a salir adelante y me han enseñado una lección muy importante y muy difícil que debe ser la prioridad en cada uno de nosotros: creer en nosotros mismos para lograr las cosas. La perfección no existe. Cada uno de nosotros tiene diferentes habilidades, tiene diferentes gustos. Por ejemplo, yo no sé dibujar. Tengo los mismos dotes artísticos desde que iba al kinder y mis alumnos se los pueden confirmar. A fin de cuentas, la singularidad que poseemos cada uno de nosotros es el mejor camino que podemos tener para hacer que la ciencia forme parte de nuestra vida, porque no está peleada con ninguna otra disciplina. Todas necesitan de todas para poder subsistir. En mi proyecto de vida actualmente se encuentra la investigación científica y sobre todo la divulgación de la ciencia. Me encuentro formando parte del capítulo Mujeres Líderes en STEM Serendipia de la US Leaders Network y además dirijo mi propio proyecto de divulgación personal, Cafecito con la Inge, en donde hago entrevistas a científicos fuera del ámbito científico y siempre buscando despertar vocaciones científicas, sobre todo en los más jóvenes. Mi consejo es que aprendan de todas las experiencias que se presenten en su vida, conozcan a muchas personas y como yo, ayuden y busquen dejar una huella en su país, pero sobre todo en la vida de mis estudiantes, porque ellos ya tienen un lugar muy especial en mi corazón y me hacen ser mejor persona cada día. Actualmente me encuentro por terminar la carrera como ingeniera química en la Ibero Puebla y también voy a terminar mi segunda titulación como ingeniera en biotecnología. Está claro que no todos vamos a ser científicos, pero todos tenemos la capacidad de aplicar conceptos científicos a nuestra vida. A mi consideración, el mundo tiene una necesidad imperiosa
de jóvenes, de personas valientes, que nos atrevamos a andar a contracorriente y a proclamar con fuerza y entusiasmo nuestros sueños, nuestras metas, nuestros hobbies, lo que nosotros queramos que el mundo sea, desde la responsabilidad de que nuestra vocación, científica o no, y nuestra esencia es única e intransferible y va a trascender con nosotros a la historia. Muchas gracias.